bien. 20 de febrero, día de Santa Jacinta Marto, la vidente más pequeña de los 3 pastorcitos de Fátima. Su vida fue de sufrimientos y soportó una neumonía de la cual padecía. En determinado momento dice ella: si yo pudiera enseñarles el infierno a los pecadores. Seguro que ya lo habían visto, porque así dicen también la descripción de El secreto de Fátima. Pero hoy, 20 de febrero 2021, nos encontramos en el Evangelio el llamamiento de San Mateo o del apóstol Mateo por Jesús. Hablaré de Mateo, pero principalmente hablaré del Evangelio de Mateo. Hablaré de Mateo, pero principalmente hablaré de Jesús en Mateo. Y también de Mateo en Jesús. El Evangelio de Mateo. Evangelio vivo para Mateo. No digamos para Jesús. El cuarto evangelio de los sinópticos es como algo así como la interfaz en el computador, donde aparecen las imágenes para que las podamos ver. Es el Evangelio de Mateo el que nos introduce el Evangelio en la historia, o el que introduce a Jesús en la historia de la salvación. Cierran sus micrófonos, por favor. Es como la síntesis de los 4 evangelios, saliendo de sí Lucas, pasando por encima de sí mismo Juan, entrando en sí mismo Marcos, y en torno a todo Mateo, la manifestación histórica de Dios. No en historicismo, en historicidad, con sucesos y acontecimientos, y no simplemente historicismo en una sucesión de hechos como los nuestros. He dicho que es la síntesis del Evangelio, donde se manifiesta el Evangelio, donde se manifiesta Cristo vivo, donde se manifiesta el Evangelio vivo. Más o menos como el Evangelio vivo del Padre Tardif, en donde los enfermos se curaban, en donde el reino de Dios se hace realidad, se hace presente, surge de donde tiene que surgir, de dentro de ti, porque está dentro de ti.
¿Cuántos pidiendo y pidiendo y pidiendo y somos limosneros divinos sin saber que somos los seres más ricos divinamente hablando? Porque Dios está en ti, está en mí, está en todo el mundo. De ahí la importancia de evitar el pecado. De ahí la importancia de amarse en el prójimo. De ahí la importancia de amarnos en Dios, para que Dios se ame en nosotros y los prójimos se amen en nosotros y ya todos empecemos a amarnos dentro de un sistema abierto. Yo estoy muy contento de que me haya tocado el llamamiento de Mateo en este día. En el llamamiento de Mateo también podemos encontrar la semilla del todo del Evangelio vivo, del Cristo vivo. Como la llamada de Pablo, camino de Damasco, todavía más importante, como el llamamiento de Dios a María Santísima, hasta que responde: aquí la esclava del Señor. Hasta que Pablo responde: he aquí el esclavo de Cristo. Hasta que Mateo responde y sigue a Jesús. Imaginémonos momentáneamente el encuentro de Mateo con Jesús, un pecador público por ser cobrador de impuestos. Porque será que hay muchas cosas que sucedían y suceden debajo de las mesas. Y por eso pecador público. Me parece que por ahí está la cosa. Y por eso pecador público, el cobrador de impuestos, Mateo. Y el Señor le echa el ojo. Y es como aquel que es buen tirador y donde pone el ojo pone la bala. Sí. Cuando las llamadas de Dios, tienen destino, no se pueden escapar uno. Como María Santísima, cuando le habla el ángel, entiende. En principio no entiende mucho, pero termina entendiendo y le dice a Dios: hágase en mí según tu palabra, hágase en mí según tu voluntad. Cuando María había conocido su voluntad humana para no hacerla nunca y vivía en voluntad de Dios todo el tiempo. Y por eso no se murió, y por eso no se corrompió, y por eso no se enfermó, y por eso no se envejeció. Y por eso el triunfo nos va a venir por María. Y en Magnificat. Pero sigamos con Mateo. Y me uno inmediatamente a la primera lectura del profeta Isaías cuando dice: te llamarán restaurador de hogares destruidos. Te llamarán restaurador de matrimonios destruidos. Te llamarán restaurador de familias destruidas. Te llamarán restaurador de la iglesia destruida. Te llamarán restaurador de la sociedad destruida. Te llamarán restaurador de la humanidad destruida en decadencia. Te llamarán restaurador del mundo en decadencia. Parece mentira, parece imposible. Y es que cuando nosotros como María, como San Pablo camino de Damasco,
como Mateo en su llamamiento de ahora, responden para seguirlo y no a ratitos sí, a ratitos no, para seguirlo, para no cambiar su decisión, su firme decisión, para no cambiar su consagración, para no cambiar su vocación. El día que nosotros mantengamos la firme decisión de seguir a Jesús, de seguir a Dios, viviendo en su voluntad de Dios, viviremos tu propio evangelio, el Cristo vivo en ti, el evangelio de Mateo, el evangelio de José, el evangelio de Luis. Sí. El evangelio de cualquiera que se encuentre con Jesús. Y el que lo busca, lo encuentra. Pero si el Señor es el que te busca, ¿qué más quieres? Que te echó el ojo, como a Mateo. Qué hermosura, qué belleza. Restaurador de hogares, restaurador de la relacionalidad. Hermanitos y hermanitas de mi alma, hay un gravísimo problema en la actualidad. Y sobre todo en la iglesia y desde Lutero, cuando Lutero creyó en algo científicamente objetivo, creyó en algo científicamente subjetivo. Tanto como puedo saber la fórmula científicamente objetiva del cáncer. Surge donde no hay oxígeno. Está donde hay mucha acidosidad. No recuerdo más. ¿Me puedo saber la fórmula? Objetivamente científica. Y no me sirve. A no ser que vaya entrando por allí y lo objetivo, científicamente objetivo, vaya uniéndose a lo científicamente dentro de un sujeto y un objeto que es el cáncer. Que sí se puede, que sí se puede, que sí se puede. Cualquier situación, cualquier circunstancia, cualquier destino, si esta es la esencia del Evangelio de Mateo, donde el sujeto está integrado al objeto, y ya no se piensa, se vive en una iglesia, se vive en una religión científicamente objetiva como Lutero. Vamos a saber de la Sagrada Escritura, la tilde, las letras, los capítulos, los números y todo, y todo, y todo. Y no va a servir de nada. Y todo el mundo entusiasmado. Y tratando de seguir al pastor, que se la sabe la Escritura al dedillo, capítulos, versículos, libros, sí, sí. Y te voy a decir que el demonio también se la sabe y toda. Pero para utilizarla al revés, como un Padre Nuestro al revés, por ejemplo, que muchos brujitos y te voy a decir, el demonio es un ángel. Es un ángel.
sigue siendo un ángel, pero su acto contingente de su voluntad angelical arrasó con su naturaleza angelical, y de ser un ángel de Dios se hizo demonio del infierno, por decirlo de alguna manera. ¿Y nosotros? Igual, de manera semejante. Nos hicieron a la imagen y semejanza de Dios. Perdimos la semejanza con Dios por hacer lo que hicimos con Adán y Eva, nuestra voluntad humana, igual que el demonio. Y ahora, mis hermanitos de mi alma, mis hermanitas de mi alma, todos aquellos que tratan de hacer su voluntad humana agresivamente, como para excluir a una persona, como para hacer un abuso de confianza y meterle un golazo a otra persona, se convierten en demonios encarnados. Y restaurador de hogares, de matrimonios, cuando alguien se hace una cosa con una mujer que no es la esposa, o con un hombre que no es el esposo, se acuesta con el mismo demonio, otro demonio. Y nosotros los sacerdotes, si hacemos nuestra voluntad humana y seguimos con nuestro berrinche y seguimos con lo que nos da la gana, pues mírate en el espejo. Mírate en el espejo. Y cuando hemos entrado o nos han metido a una estructura de poder y moral de situación, donde uno, el que está a la cabeza, determina lo que se va a hacer y todos los demás tienen que hacer lo mismo, por amor de Dios, por amor de Dios, por amor de Dios, por amor de Dios, por amor de Dios. El único que tiene que estar hasta la cabeza es Papá Dios, Jesús, y entre los dos el Espíritu Santo. Determinando, no en forma de individuos, no dentro de un totalitarismo religioso y eclesial, y dictaduras para abajo, locales, sino dentro de un sistema abierto, Trinidad, unidad de personas, tres en una y una en tres, una en la comunidad y la comunidad en la persona que vive siempre en relación con el otro, como estamos celebrando la Eucaristía hoy, no sé cuántos estamos, pero la iglesia es Mateo en relación con Jesús, es Jesús en relación con Mateo. Paren de contar, no es cuantitativo. No es cuantitativo. Y lo que tenemos que cuidar es la relacionalidad con tu prójimo, con un sacerdote, con Dios. Yo digo también con la creación, el agua, las plantas, los animales, la tierra. Entonces, hay problema grave. Se habla de reinterpretación de la Sagrada Escritura, si ya es un calentado, un recalentado. Si eso fue lo que hizo Lutero cuando reinterpretó la Sagrada Escritura, que ya no se tenía que hacer
iba a ser solo la Biblia sin tradición. Os lo voy a decir, la Biblia sin acontecimientos, la Biblia sin sucesos, la Biblia sin el encuentro de Mateo con Jesús y del encuentro con Jesús con Mateo, la Biblia. Una Biblia humana, una Biblia científicamente objetiva, una Biblia que te puede saber todos los capítulos y todos los versículos y de punta a rabo, objetiva, pero que no sirve. Pero que queramos reinterpretar lo que ya reinterpretó uno, porque es un profeta, sin darnos cuenta que es falso profeta y que fue reo de muerte. Reo de muerte. No puedo hablar cualquier tontería y media. Eres reo de muerte, soy reo de muerte. Como dicen en el movimiento carismático, que fue donde me lo aprendí. Y pues luego en la palabra de Dios. El profeta no puede decir lo que le dé la gana, es reo de muerte. Tan reo de muerte como cuando Adán y Eva hicieron lo que quisieron. No dijeron lo que querían decir, pero hicieron lo que querían hacer, es también semejante. Reinterpretar la historia de Dios, la historia de salvación, humanamente hablando, desde el pecado original, es una reinterpretación de la historia de la salvación, humanamente hablando. Solo sucesión de hechos, no acontecimientos, no sucesos. Por eso es interesantísimo, interesantísimo, cuando tú ves algo que sucede. No entraré en exégesis, pues voy a decir el acontecimiento. No haré exégesis por respeto, pero me atreveré a decirlo. Como el caso de la chinita allá en la plaza de San Pedro. Cuando el Papa viene para acá, y echa el rabito del ojo para acá, y ve a la chinita y se va, y va chifiando, y la chinita se lo agarra, y el Papa le da su hermanito de mi alma. Hay que ver el suceso, hay que ver el acontecimiento, el sujeto y el objeto, como el encuentro de Mateo y Jesús, como el encuentro de los esposos en intimidad. Sí, suceso, acontecimiento. La Biblia está, la tradición es el encadenamiento de sucesos y acontecimientos, que por aquí voy a decir otro suceso y acontecimiento que no termino de entenderlo. La herencia de Jacob, que se la robó a Esaú. No entiendo. No entiendo. Más que de esta manera, cuando hay alguien que esté demasiado viviendo en el cuerpo, como en este tiempo, y que ya no le importe lo importante en su vida, su relación con Dios, su relación con su Padre, y que por un plato de lentejas venda la primogenitura, por una tontería venda la primogenitura con su papá Dios. No termino de entender más esto, pero un poquito por ahí.
Algo así como la identidad de Esaú es paja. Y su hermano, el que recibió la herencia, es fuego. Y el fuego consume la paja. Algo así como cuando están buscando el rey para ungirlo y pasan todos los hermanos de David, altos, bien parecidos, fortachones de seguro, y a última hora el que recibe la unción es David. Como en el caso de Mateo, un pecador público por cobrador de impuestos, por lo que sucede al cobrar impuestos, y lo llama. A última hora, el que decide qué hacer y qué no hacer es Dios, es Jesús. El caso de Mateo, el caso de Magdalena, la enamorada de Jesús, la anunciadora de la resurrección de Jesús. El caso de Pedro, el que lo negó, pero después lloró, pero no de la negación al iscariotismo, como de Judas, como el caso de Judas. O los Judas de este tiempo. O el que traiciona a su prójimo. El que traicionó la Biblia. El que traicionó la iglesia. El que traicionó la religión. El que traicionó todo. El que se vació de todo en sí mismo hasta quedó vacío. Y pum, y se suicidó, y vacío, está en el infierno, según el Santo Padre Pío y según otra beata. No podemos cantar victoria, ni tú ni yo. Pero quisiera resaltar la positividad del lugar de encuentro de Mateo con Jesús, el Evangelio de Mateo. El encuentro con Jesús y Mateo es lo que cuenta todo el Evangelio, el resumen de los otros tres. El de la manifestación histórica de Dios, el de la transparencia de Dios, el misterio más actual. En Mateo, un pecador público, interesantísimo, bellísimo, donde no hay juicio, al estilo humano, belleza de Dios, belleza de Jesús, donde no hay juicio, pudiendo juzgar Jesús, y da el juicio divino. Llama a los pecadores, como llamó a Mateo, y lo hace apóstol. Y lo hace apóstol como el encuentro de Pablo también con Jesús camino de Damasco. ¿Y quién eres tú, Señor? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y quién eres tú, Señor? Soy a quien tú persigues. Y Pablo interpreta su encuentro con Jesús y de esa misma manera tuvo que también interpretarlo Mateo. No como un perdón, no como una reconciliación, sino como su vocación de apóstol, fundamento de la iglesia,
fundamento de comunidad, fundamento de iglesia, fundamento de sociedad viable a la vez, de una vez, fundamento de civilidad de una vez y a la vez, en Pablo, que juntamente con San Pedro son las dos columnas y que están juntos por eso mismo, los dos, cada quien con su historia. Pedro también un pecador, que lo niega pero llora después su pecado. Pero Pablo interpreta su encuentro con Jesús también en su vocación de apóstol, y apóstol de los gentiles, apóstol de los paganos. Es como decir apóstol de los que no son del nuevo pueblo de Dios. Pablo. Yo quisiera imaginarme a Pablo. No creo que tendría la identidad de luego pecar, de luego fallar en el amor a Jesús. Si era un perseguidor, si era uno que encarcelaba, hasta llevaba seguro a la muerte, y lo llaman. Y es que cuando en medio de tu pecado te llaman, tienes posibilidad de juzgar y de condenar. Yo diría, ¿tienes posibilidad de seguir pecando? Si te han tocado el corazón como el enamorado toca el corazón de su enamorada y la enamorada toca el corazón de su enamorado y viven ya un estado de noviazgo, en un estado de matrimonio, en un estado de hogar, un estado de familia, un estado de iglesia, de sociedad viable, de civilidad a la vez, de una vez. Cuando se saborean las cosas de Dios, gustad y ved qué bueno es el Señor. El mundo es una podredumbre. Ustedes perdonen, permiso, donde los puercos se embarran y buscando la comida meten el hocico en la podredumbre. Yo no sé buscando qué cosa, pero eso es lo que comen. Imagínense ustedes. Quiero reafirmar el lugar de encuentro, no solamente en una cosa como en el matrimonio. En sacramento del matrimonio, el esposo se hace una sola cosa con la esposa y la esposa se hace una sola cosa con el esposo. Pero no solamente, ustedes perdonen, haciendo cositas. No, en todos los momentos. Y por eso el matrimonio es cruz, pero no dos maderos en cruz. En la pasión de amor, crucificando su voluntad humana en la voluntad del esposo, crucificando la voluntad del esposo en la voluntad de la esposa, y más todavía, crucificando su voluntad los dos en la voluntad de Dios, en la pasión de amor. Y luego, en matrimonio místico, restaurador de hogares, familias, iglesia, sociedad viable, civilidad, que hoy está en decadencia. El matrimonio místico, el lugar de encuentro con tu prójimo. Voy a repetir un testimonio, y no porque yo lo haya percibido, sino porque me lo percibieron y me hicieron un selfie. Padre, un selfie. Clic. Porque en Dios dijo el Papa que no hay selfie. Sí hay selfie, pero te lo toma otro. Me recuerdo que me dejaron en herencia
Eduardo se llama el señor, 74, 75 años viviendo en la calle. Y tomé a pecho la herencia. Y cuando me lo encontraba trataba de hacer lo que tengo que hacer. Y esa vez me lo encontré, señalaré hasta el lugar, allí atrás del Hospital Santa Fe. En ese cruce viniendo de la terminal de Alba. Y lo veo, está a contramano, ¿y ahora qué hago? Casi me voy, pero estaba dentro la llamada y veo que tengo posibilidad de estacionarme ahí, metí el carro ahí, lo dejé, lo cerré con llave, me fui, hice lo que tenía que hacer y me fui corriendo, iba para misa a Curundú. Cuando llego, dice una del coro, padre, usted viene iluminado. Yo le digo, si usted lo dice, es verdad. Pero si lo digo yo, puede ser mentira. Acabo de hacer eso y es por eso. Aprende. Aprendamos. Sacias la necesidad del humillado. Brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te dará reposo permanente. No tendrás estrés. No tendrás cansancio. En el desierto saciará tu hambre y dará vigor a tu cuerpo. ¿Qué tú quieres? Será como un huerto bien regado. Será como un manantial cuyas aguas no se agotan. ¿Qué tú quieres? Construirás sobre tus viejas ruinas, sobre lo siempre antiguo y lo siempre nuevo, sobre la tradición de la Biblia, construirás como el encuentro de Mateo con Jesús, Evangelio de Mateo, Evangelio vivo en Mateo, Evangelio Cristo vivo en Mateo y en los Mateos de hoy, aunque no se llamen Mateos, te llamarán reparador de brechas, restaurador de hogares destruidos, restaurador de la iglesia, restaurador, un poquito como San Francisco de Asís, pero más que eso, restaurador de la iglesia, restaurador de la sociedad viable, restaurador de la civilidad en el século, no en el siglo, e inmundo príncipe. Si detienes tus pasos para no violar el sábado y no tratas tus negocios en mi día santo, si llamas al sábado tu delicia y los consagras a la gloria, al ser de Dios, a vivir en Dios, en acto, Dios autor, la omnipotencia, Dios actor, la omnipresencia, Dios espectador en acto, la omnividencia en sistema abierto, sistémico, cambio sistémico, los hogares, un hogar en todos los estados de matrimonio, en el tiempo y en el espacio, en sistema abierto, un encuentro como Jesús, como Mateo con Jesús, un encuentro de verdad con tu esposo y tu esposa, no solo haciendo la voluntad de Dios, sino viviendo ya en voluntad de Dios. La gloria del Señor, el ser del Señor en acto, en todos los estados matrimoniales, en todos los estados consagrados, en todos los estados sacerdotales, a partir de tu matrimonio, a partir de mi sacerdocio. Restaurando la iglesia, la sociedad viable, la civilidad. Si lo honras absteniéndote de viajes, cuando no te rebuscas, de buscar tu interés en carrera eclesiástica, peor en una estructura de poder clerical, de tratar tus asuntos, entonces el Señor será tu delicia. La fruición de Dios contigo. Nuestra vida
es una constante de la vida en Dios hacia nosotros. El día que nosotros entendamos que nuestra vida debe ser una constante de la vida en Dios hacia Dios, entonces te van a suceder todas estas cosas: restaurador de hogares, de iglesias, sociedad viable, civilidad, restaurador de matrimonios. Las tinieblas serán, y hará tu luz como en las tinieblas, tu oscuridad será como el mediodía, etcétera, etcétera. Tendrás vigor en tu cuerpo, tendrás salud. Serás como una fuente de agua que no se agotan. Tengamos nuestro encuentro, pero no es un encuentro cualquiera. Mateo está tocado por Dios, está tocado por Jesús. Como cuando alguien es tocado por el amor, por una muchacha, por un muchacho, quedas tocado y te casas con ella hasta que puedes terminar tu vida con él ahora con el COVID-19, como terminaron los papás de una doctora. Pero cuando seas tocado por Dios, cuando tengas vocación, y aunque en el tiempo te hayas perdido y reencuentras tu camino, que fluye la vida de Dios y fluye la vida en Dios en ti, y es unir el movimiento continuo, la vida, comiendo del árbol de la vida. Amén, amén y amén.